Hola, molt bona nit, estem així en Canal 9, les notícies de l'esport, amb Rafa Redolaura. Tenim així al nostre futbolista del València Club de Fútbol, Huiches Maduro, que volem parlar amb vostè. Huiches, ¿puedes hablar un momento con nosotros, por favor? Buenas noches Hola, estamos aquí en Noticias Now de Canal 9, como podrás comprobar. Aquí vamos a entrevistarte una cosa en exclusiva este nuevo año 2012. ¿Cómo lo enfocas tú este año, Huiches? Pues enfocarlo a la pelota del fútbol de Valencia, ¿entiendes? Sí. Jugar bien, a no perder con el Madrid, hasta el Barcelona tampoco. Entonces, ustedes no van a perder ni contra el Madrid ni contra el Barcelona, pero sí contra el resto de los 18 equipos o 17 de la Primera División Española. Bueno, hemos hecho buenos partidos a Barcelona y Madrid, igual hemos perdido. Sí, lo ha dejado muy claro, Huiches. ¿Y ustedes, Huiches, comen muchos sándwiches por las mañanas? Sándwiches no, pero los chicles sí. Ah, chicle, le da la suficiente fuerza para pasar el día, ¿no? Bueno, sí, cuando estoy en el campo también, por eso me caigo. Bueno, Huiches, tenemos aquí en primicia y en exclusiva la nueva plataforma deportiva que se llama Catacracks, que la emitiremos a partir de marzo aquí en sus pantallas de Golden Plebe. Usted puede ser uno de sus fichajes, una estrella para esta temporada. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, Catacracks, buen programa, lo he visto mucho este año. También saludo fans de Valencia. Sí, muchas gracias, Huiches. Entonces, si no vas a jugar en Valencia, ya en Catacracks, ya sí, eso ya... Bueno, en Valencia juego a la Play. Y si no, Catacracks también jugar. Sí, entonces, ¿una Yemeni no te va a convocar para lo que queda de temporada o crees que puedes hacer algo más? Bueno, yo puedo hacer cosas más, llevar el agua, recoger balones y limpiar bien los botines de los otros jugadores. Siempre aquí Huiches con su gran sentido del humor. Aquí tenemos una vez más a uno de los futbolistas de Valencia, aquí en Noticias Now, Radio Now. Muchas gracias, Huiches, por atendernos y esperamos verte pronto, si no es en el campo, que sea en las pantallas. Vale, saludos para ti, Catacracks y Valencia. Madrid, Barcelona, saludos por si me quieren, Sí, ya eso ya lo ficha su madre. Bueno, pues moltes gràcies així a Notícies Nou. Tenim així a un nou esportista que no sabem qué papel va a desempeñar. Vostè és així, ¿no? de València? Sí. ¿Y qué opina usted sobre la nueva plataforma de Catacracks que es va emetre el passat i es va emitir aquest any també? Jo he vist alguns programes de Catacracks, sí. Pareix molt interessant. Així, a la pantalla, què pots dir-nos sobre aquest programa tan xulo i tan nou? És que m'agradaria que començara com abans millor, no sé quan comença i que és molt interessant. Estàvem parlant de negociacions sobre els nous esportistes, donar-li la mà al càmera, que és molt bonico. Tu podràs fer algun personatge en la plataforma de Catacracks? Si conviden a participar, pues no. Sí, ¿y tens alguna cosa en mente? Bueno, sí, los jugadores que no conocen no salen en el programa. ¿Pero usted, Maduro, no se iba ya? Sí, pero he visto que están llamando gente que no conoce Valencia. Sí. El programa de fútbol es solo con jugadores, no gente desconocida. Largo de aquí. Sí, la verdad es que Maduro también, para ser futbolista, está un poco verde, pero sí. Pero bueno, toco más pelotas que tú. Sí, ¿me toca la pelota también a mí? No, tú tienes las muy pequeñas, Bueno, sí. Bueno, una altra vegada així a Rafa Redolaura en Notícies Nou, Sports Nou. Tenim així en primícia i en exclusiva el nou fitxatge del València Club de Fútbol. El mexicà Guardado, ¿qué nos puedes contar sobre, encantado usted, vemos como Guardado ha estado de vacaciones aquí en Valencia, aprovechando la ciudad en estos días de fiesta. ¿Qué opinas, Guardado, sobre tu fichaje por el Valencia Club de Fútbol? Pues muy bien, yo vengo de Coruña y no sé si he venido a España o a otro sitio, ¿qué idioma es esto? Pero tú en realidad, estamos en castellano o si quieres en valenciano, pero no creo que lo entiendas. ¿Realmente, Guardado, has fichado por el Valencia Club de Fútbol o está todavía la cosa por cerrar? Bueno, yo que lo he fichado ya. A mí me han dicho, la gente me dice que he fichado, pero yo no lo entiendo. Yo que soy en la Coruña es diferente también, segunda división y a primera división. Que me canso de eso, vean. Sí, descansa, que cuando juegues en Valencia te vendrá bien. Vamos a ver, tenemos aquí el placer de presentarte en primicia y en exclusiva la nueva plataforma deportiva de sátira Catacracks, en la cual podrás participar. Desde aquí te invitamos desde la casa de Noticias Now a que participes en nuestra plataforma. ¿Qué opinas, Guardado? Sí, me gusta muchísimo. Hay que participar directamente de cabeza. Hay que participar. Yo no sé si va a hacer falta como me tengas que citar. Hay café, no hay café. Hay que afeitarse.
Perfecte. Sí, que tu padre te esconde. No. Esconde la maquinilla de afeitar. No. Bueno, Guardado, ¿quieres dedicar unas palabras a la Catedral Valencianista? Que muchísimas gracias por haberme fichado. Tengo muchísimas ganas de jugar y yo jugaré a partir de febrero aquí en el campo de Mestalla para el Valencia Club de Fútbol. Bueno, estamos aquí en Noticias No. Gracias, Guardado, por publicitarnos el espacio deportivo y podrás ver aquí también al comentarista. Bueno, Guardado, muchísimas gracias. Tengo que dar un toque más a mi mexicano. Yo no hablo muy bien mexicano. Sí, ya tenemos que has hablado en un mexicano inventado, ¿no? Vemos como aquí nuestro amigo Guardado estaba hablando en un mexicano inventado, de puerta para afuera, para impresionar a las visitas. Pero no pasa nada, porque en estos 6 meses que quedan para que se acabe la temporada y empiece la nueva, Guardado tendrá la oportunidad de aprender su idioma natal, que por lo visto todavía no lo sabe, y... Yo creo que sí. Bueno, después de esta... Tengo que aprender a hablar castellano, igual que mexicano, igual que búlgaro, igual que húngaro. No sé, a ver, ningún idioma que hablo por hablar, no sé ni lo que estoy diciendo. ¿Y por qué quieres hablar en idiomas de los Balcanes? Para comunicarte con un amigo que tienes tuyo que es muy fiestero, que se llama Renos, ¿puede ser? No. ¿Tú no tienes un amigo en Barcelona que se llama Renos? ¿Barcelona? ¿No vives en Barcelona? Yo vivo en Valencia. O sea, Yo me estoy viviendo en Valencia. Hay un chico clarito que tú que estás estudiando un máster de comunicación audiovisual en el cual tiene un amigo de parranda que se llama Renos. ¿Lo conoces? No. Eso no se pone. ¡Yeah, amigo peluca! ¡Fiesta porno! No, me has visto en televisión. No me conozco. Estamos en horario infantil, nos sentimos mucho. Esto vamos, ha sido un corte de... Bueno, tengo que aprender a hablar. Yo no sé hablar mexicano, ni tampoco sé hablar italiano. Tú tranquilo, que cámara te ayuda, güey. El cámara te ayuda a hablar así mexicano. Yo veía Chavo el 8 y Chavo el 8 me lo ponía en inglés latino. Es que mexicano son así como no Argentina. más de mexicano. Usted sabe de que maldito se quedó de Tegucigalpa, me dejaban el pelo súper estobado. Para despedirnos de este espacio deportivo nos gustaría que, aunque no tengamos un balón, ¿puedes hacer algún toque de tus habilidades futbolísticas con el periódico mismo? Sí. ¿Me muestras tus habilidades deportivas, por favor? Vemos como Guardado se luce este jugador de calidad para la temporada que viene aquí en el Valencia Club de Fútbol. Bueno, Guardado nos ha contado que te tienes que ir. Muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que decir aquí a la afición valencianista? Bueno, güey, que quiero muchísimo y que a partir de marzo voy a estar aquí a participar en Bueno, sigues haciendo nuestro toques de balón, por favor, para deleitarnos con tus habilidades futbolísticas. Vemos como Guardado se va hacia la puerta de salida. I ja saben, d'ací a uns quants mesos tindrem Catacracs dia i nit així en Canal 9 o Golden Play BTV, ja veurem. Rafa Redolaura, molt bona nit.